La envidia es molesta para los otros, pero un tormento para quien la padece. La envidia es el resultado de la falta de confianza en sí mismo, de la autoestima y de la aceptación de uno mismo. Aquellos que se sienten inferiores lo ocultan tras una máscara de superioridad discernida. Esperan que de ese modo, engañar al crédulo. Las personas envidiosas se rebajan al nivel más bajo, donde al final estos solo inspiran repugnancia y odio. Y para terminar, qué mejor que la cita de un viejo filósofo, el cual dijo: el sabio no envidia la sabiduría de otros. Soy Javier Díaz, bienvenidos a la Jaula de Pandora. Empezamos. Pues bienvenidos, estamos de vuelta después del verano. Hemos tenido pues un parón como todos los trabajadores. Y bueno, pues comenzamos otra nueva temporada. Y como siempre, pues voy a empezar saludando a los componentes del equipo. ¿Qué tal, Ricardo Rodríguez? Muy bien, con muchas ganas. Como bien has dicho, llevamos un tiempo sin grabar ningún programa y había muchas ganas de escuchar tus historias y a ver... que nos cuenten más cositas, vamos. Sí, es que hemos tenido ahí... se han juntado varias cosas, temas médicos de uno, de otro y nunca coincidíamos todos para... Y pues, el verano. Claro. El verano hay que descansar. A ver. También... saludo para allí, nuestro técnico. Oscar Muy Díaz, buenas. Bien, aquí esperando a ver cómo arrancamos. Bueno, decir a los oyentes que, como habrán oído, tenemos nueva sintonía. Una sintonía más acorde con los temas que tratamos en el programa y, bueno, esperemos que les guste y que sea aceptada. Bueno, ¿y hoy de qué vamos a hablar? Pues vosotros no sabéis nada. Os lo digo. Como viene siendo habitual, tampoco es una sorpresa. Lo normal, vamos. Pues ya que ha finalizado el verano, todos o muchos, nosotros los tres, creo, hemos visitado pueblos de aquí de España y supongo que también muchos de los oyentes. Con lo cual vamos a hablar de España, de lugares embrujados o que tienen algún tipo de leyenda. Vamos a hablar de seres y yo creo que va a ser un programa interesante. Una cosita, el primero de unos cuantos, ¿verdad? Me imagino. Hombre, da para muchos. Sí. Da para mucho, como tú bien dices. Y bueno, ¿a ti hay alguno, Ricardo, algún lugar así? ¿Conoces alguno? ¿Te suena? Galicia. Sí, bueno, Galicia en general, ¿no? Sí, Galicia, a ver, Galicia, la aldeíta de mi abuela en mitad de las montañas, las historias contadas de mi abuela, o sea, yo sé bastantes... He escuchado muchas historias de seres y demás de esas zonas. Sí, claro. Ya no la Santa Compañía y las Meigas, que la conoce prácticamente todo el mundo. Hay más. Sí. Hay muchas más. Hombre, sí, lo de la Santa Compañía es lo típico de siempre, ¿no? Y las Meigas igual, o sea... Claro, las cruceiras, esas, ¿no? Los cruces de caminos, tal. Claro. Lo típico de... Pero España, en ese aspecto, yo creo que es bastante desconocida, ¿eh? Aunque hay muchos investigadores que han escrito y hablan mucho de todo
este tipo de cosas sobre España, leyendas sobre seres, que tenemos un montón de seres también, ¿eh? Hace bien poquito, un año por ahí, salió un libro en mecenazgo de precisamente eso, de folclore y mitología de la península. Y yo no entré en el mecenazgo, pero por gente que sí entró, he oído que está bastante bien el libro. Sí, además tenemos muy desconocida, pero tenemos una mitología y una cantidad de leyendas. Cada zona, yo creo que cada zona conoce la suya y poco más. Poco más. Pues no lo sé qué Y decir. contando con eso. Yo creo que los más ancianos de los lugares, que son Porque más ahí me sabios. preguntas de mitología de Madrid y te digo, pues no tengo ni guarra. Pues mira, me acabas de pillar a mí también, la verdad. O sea, no tengo ni idea. Ni idea. Hombre, aquí en Madrid, yo como leyenda diría lo de los osos y los madroños, porque ni hay osos ni hay madroños, ¿no? Ahora no, pero antes sí había. Osos sí habrían, seguramente. Claro, y madroños también. Yo solo los he visto en el chino, ¿no? Te pides unos madroños. Sí, Quitando- lo puedes echar en algún postre. Quitando eso, no he visto madroño, un árbol de madroño en Madrid. O, perdón, a lo mejor soy yo que no lo reconozco, no lo identifico. Pues mira, vamos a empezar con con lugares de España. Y por empezar por voy a empezar por una laguna. Una laguna que se llama la Laguna de Urbión, en la provincia de Soria. Y quizás tendríamos que preguntar a los bosques de hayas, pinos y robles que rodean la laguna por estas leyendas que alberga, ¿no? Y que giran en torno a ella. La laguna está situada no muy lejos de Madrid. Está aproximadamente unos 50 kilómetros. Y es una laguna que está a una altura de más de 2.000 metros. Es curioso eso, está bastante alto. Pues esta laguna, cuentan que las personas, sobre todo los lugareños, los residentes cercanos, pues que en esa laguna habita un monstruo. Un monstruo que vive bajo sus aguas y que arrastra bajo el agua a quien se atreviese a cruzar la laguna. Esta laguna está rodeada de bosques y la oscuridad de estos dan un aire muy tétrico y muy lúgubre al lugar, muy misterioso, ¿no? ¿Tú conoces esta laguna, Ricardo? No, me suena Urbión, pero a lo mejor por el pueblo, por la zona, pero vamos, la laguna no. Pero lo que estás contando, vamos, a mí me viene a la cabeza El típico el Nessie español. Sí, sí. O sea, El machacadísimo Nessie. sí, justo. Quizás este lugar del que ahora te voy a hablar sí te suene más, o suene más a ambos. Pues si aquí en nuestro país hay un lugar que fue testigo directo de la brujería, es sin duda la villa de Zagarramurdi, en Navarra. Aunque solo sea por la película, tiene que sonar. Sí. Hombre, una película bastante entretenida. Sí, Prefiero no opinar. hombre. Prefiero no opinar porque... se puede decir que adoro a Alex. Y creo que irá cago. Es entretenida. Sí. Sí, voy a opinar, es entretenida. Pero es que es el Día de la Bestia. Sí. ¿Qué cambia? ¿Que está en un bosque? Es el Día de la Bestia. Sí, prácticamente, bueno, es un ritual igual que quieren hacer, más o menos. Sí. No, yo creo que ahí lo que él quería era divertir y punto, ¿no? Sí, Tampoco- ya está. Porque vamos, basándose en el nombre, porque poco más de la historia original y auténtica que Y es allí sucedió. cierto lo de... le ibas a decir ahora, es cierto lo de Zurragamurdi,
Ayer viendo un concurso de televisión preguntaban de que tienen un museo en Zugarramurdi. De brujas. Claro. O sea, es cierto. Sí, sí. La leyenda al menos. Claro, la historia de Zugarramurdi pues cuenta que allá por el siglo XVII, allí en esa zona, en ese pueblo, tuvo lugar un aquelarre. Y a raíz de esto, Zugarramurdi fue víctima de una caza de brujas por parte de la Inquisición española que comenzó en el año 1610 y que acabaría con la muerte de 8 mujeres quemadas vivas en la ciudad de Logroño. Y aparte de estas 8 mujeres, ya habían sido asesinadas, ajusticiadas, ¿vale? Otras 12 más, ¿vale? Frutos, todas estas muertes de los interrogatorios a las que fueron hechos, o sea, que hicieron pues los monjes, ¿no? Los allí mandados de los inquisidores, ¿vale? Que evidentemente, pues a base de tortura, pues confesaron que sí, que lo eran, porque claro. Sí, yo creo que casi siempre confesaban, ¿eh? Sí, no, claro. Evidentemente, es que ya, o sea, acaba conmigo ya de una vez. Y creo que ninguna se salvó, ¿no? Si no te quemas en la hoguera, eres bruja. Creo que ninguna se salvó, ¿no? Sí, claro. Porque, a ver, la pregunta sería, ¿hubo en Zugarramurdi brujas, de verdad? Bueno, pues aquí tenemos un libro escrito por Miquel Azurmendi, titulado Las brujas de Zugarramurdi. Y pues arroja un poco de luz a toda esta historia, ¿no? En él dice que el año en que comienza verdaderamente esa caza fue el año 1608. Que esta caza empieza en una ciudad llamada Lambaurt, que pertenecía a País Vasco, ¿vale? Al País Vasco francés. Bueno, pues como este comienzo de caza de brujas en esa población, pues tuvo como resultado que muchos de los vecinos de allí huyeran, emigrasen pues a los municipios cercanos, ¿no? Pues intentando huir de esa caza, de ser acusados de brujería por cualquier persona al que cayeses mal y simplemente por ese hecho ya eras ajusticiado. Entonces, esto llevó a que muchos de los pobladores de ese pueblo pues fueran nuevos vecinos de Zugarramurdi. ¿Qué pasó? Pues a su llegada, una mujer llamada María Simeldiga, esta acusó a varias vecinas de practicar brujería. Lo que acabo de decir. Quiero decir, es simplemente el hecho de una persona decirlo, pues ya. Unos niños afirmaron que vieron cómo estas personas, estas mujeres, realizaban un aquelarre en las cuevas, y esto llevó pues a que fueran acusándose unos vecinos a otros, con lo cual ahí vamos, sin ningún tipo de prueba ni nada contundente, simplemente pues que una mujer lo dijo, fue la primera que empezó a acusar, y luego unos niños que afirmaban haber visto, y yo aquí pongo entre comillas, no sería porque la mujer dijo a los niños, oye, tenéis que decir esto y tal. Bueno, esto pues llevó a una tragedia adulterada con pinceladas además de ocultismo, pero eso sí, con un final verídico muy siniestro. Y de ahí, pues como tú bien has dicho, ese museo y el que se ha conocido en nuestro país y en el mundo, esa población. Pruebas de que allí pasó, o sea, hubo brujas, no hay, así simplemente acusaciones. Pero como tantos otros sitios, es que la brujería, que alguna habría, pero... Bueno, a ver, las haylas, ¿no? Pues yo creo que pruebas seguro que en ningún sitio hay.
pruebas contundentes de que Efectivamente. dijeran es que sí que hacía brujería. O que las pillaran haciendo cualquier cosa, lo que fuera. Yo creo que en ningún sitio. Que lo fueran, es posible. ¿Que hubiera alguna? Sí. Bueno, pues, Pero entendamos, a ver, es que aquí es jodido hablar de este tema. Entendamos brujería en esa época como algo que no era catolicismo. claro, todo lo que no fuese. O sea, ahora mismo tenemos a las wiccanas. Las wiccanas son brujas. Bueno, ahora quemarían aquí, vamos, tenían Las wiccanas son brujas. leña pero para son todo lo que iban a brujas quemar. de la No naturaleza. paraba la hoguera. Empezando por nosotros, cuidado. Sí, yo sí. soy, vamos. Si tuviera el poder ahora mismo. Sí, de acuerdo con eso. Pero es que es eso, son prácticas que no están. O sea, brujas, ¿por qué? Bueno, pues muchas de estas mujeres y de esa época lo que practicaban era, hacían estos ungüentos, ¿no? Esos brebajes. Curación mágica, entre comillas. Bueno, mágica. Entre- Usando a la naturaleza, a las plantas y demás. Un conocimiento ancestral. Efectivamente. Más que brujería. No era demonio ni nada por el estilo que las animasen y cosas así. Simplemente pues practicaban medicina y usaban el conocimiento ancestral. Punto. Efectivamente, y lo que lleva a temerlas Claro. es el desconocimiento. Como siempre. Como A siempre. día de hoy es también que es sucede. así, es así. Es así, el ser humano es así, funciona así, nuestra cabeza. Sí, todo lo que el desconocimiento que hace que temas, ¿no? Lo diferente, El desconocimiento, eso justo. eso es. No provoca miedo y el miedo nos lleva a la violencia. Sí, claro, porque a ver, cuando te quedas sin argumentos, ¿qué hacemos los humanos? Pues la agresividad. Bueno, pues ahora vamos a viajar a otro lugar, a una torre, la Torre Salvana, en Barcelona. También es conocido como el Castillo del Infierno. Así llaman a Torre Salvana en Santa Coloma de Cebello. Este castillo del terror figura desde el año 992 y ha sido testigo de numerosas batallas y guerras, como por ejemplo la guerra de sucesión en el año 1714. Bueno, la gente dice que es posible que los numerosos espectros y fantasmas que allí habitan, que hay quien asegura haber visto, entre estos que han visto hay dos fantasmas o dos espíritus de mujeres que dicen haber visto vestidas de blanco, que tras ellas, tras estas dos mujeres vestidas de blanco, va una anciana. Otros aseguran haber oído y haber grabado psicofonías durante la noche que quedaron registrados, pues, por ejemplo, gritos estremecedores. Pero bueno, no sé qué. Yo digo realidad o ficción, no sé. Este castillo, cerca de la colonia Güell, pues por cómo es el castillo, porque es muy bonito, ¿vale? Aunque está, digamos, un poquito en ruinas, bastante descuidado, sí que yo creo que merecería ser restaurado, ¿vale? Y así, pues, poder visitarlo y, no sé, a lo mejor ser testigos de alguno de esas visiones, ¿no? O de encontrarnos con alguno de estos fantasmas que se supone que hay ahorita. Pero cualquiera va a restaurarlo, por si acaso. Todo es ponerse, oye. Y luego tenemos uno de tu zona, Ricardo, que es ni más ni menos que la Torre de Hércules, que conocerás. Claro. He estado muchas veces. Pues sí, yo también la he visitado. Está ahí muy solitario. Sí, apartado de todo. Sí. Me gusta eso, que no esté dentro de la ciudad ya, sino que esté ahí como un recuerdo, ¿no? Estando ahí de eso
Porque no sé si sabes que es el faro romano más antiguo del mundo. Y el que marcaba el fin del mundo, Sí. concretamente. Y esto de que sea el faro más antiguo del mundo romano, pues hace que las leyendas pues sean muchísimas, ¿no? La más conocida de todas, mira, curiosamente viene de la mitología romana, ¿cómo no? Y es en honor al héroe conocidísimo Hércules. Bueno, Una cosita. dime. ¿Hércules? Sí, ¿Me permites que te cambie el nombre? dime. Heracles. Ah, vale. Tú te ciñes a lo más... Hércules es griego. Sí. Heracles es el equivalente romano. Ujú. Heracles. Estamos hablando de Roma. Sí, no, sí, estoy de acuerdo contigo. Pero esto, bueno, y me vas a dar la razón, sabemos por qué sucede. Porque hubo un tiempo en que están mezcladas todos los nombres y las mitologías y yo creo que los escritos llegó a haber confusiones. Sí, sí. Porque realmente, si nos vamos a los dioses, por ejemplo, son los mismos. Griegos que romanos. Exactamente iguales. Pero con distinto nombre. Alguno puede haber diferente porque los dioses del hogar, por ejemplo, creo que eran más romanos que griegos. Pero son prácticamente todos los mismos. O sea, sí puede haber confusiones. Sí, sí. Pero... Bueno, pues la crónica general de Alfonso X, el Sabio, allá en el siglo XIII, cuenta que existía en esas tierras un gigante llamado Gerión, que tenía pues aterrorizados a todos los habitantes de la zona, ¿no? Un valiente Hércules, hijo de Zeus, acudió en ayuda de esas personas, ¿no? Y se enfrentó al gigante, a este gigante, que ese enfrentamiento duró ni más ni menos que 3 días. Una batalla bestial, vamos. Debe ser algún capítulo de, no sé, de Bola de Dragón Z o... Oliver y Benji. Oliver y Benji. Sí, Campeones. es verdad. Nada que ver con David y Goliat. Bueno, pues Nada. finalmente Hércules, tras esos 3 días de batalla, de lucha, venció al gigante Gerión, al que cortó la cabeza. Y una vez la cabeza del gigante en el suelo, Hércules, se subió sobre ella y ordenó a los que allí estaban cotilleando, lo voy a decir así, cotilleando, viendo ahí la pelea, pues que allí construyeran una torre que conmemorara esa victoria, su victoria, ¿no? Y fue entonces cuando, según este escrito, comenzó la construcción de esa torre, ¿vale? Esta torre, desde el año 1448, además figura en el escudo de la ciudad de A Coruña. En esa bandera, en ese escudo, aparecen representadas la torre de Hércules y la calavera del tirano gigante Gerión. Curioso eso, mira, fíjate, no me había yo fijado en el escudo de la ciudad. Y es curioso. ¿Tú conocías la historia? Sí, la había oído. Uh-huh. Pues yo no, y mira que he visitado muchas veces esa ciudad y todo. Seguramente fueron los cuentos que me contara mi abuela de pequeño, para dormir. Joder, vaya cuentos te he contado. Bueno, y eso no es nada. Y eso no es nada. Historia de miedo para dormir, para que me durmiera y no me moviera. Pero... O sea, telita. Alguno me contó de Roma Santa. Bueno, No también, te digo más. Es también de allí, de tu zona, claro. Es que, aunque existe en toda España, no sé, la zona aquella de Galicia, toda esa zona es la que más tipo o más cantidad de leyendas, historias y sucedidas allí. No sé por qué. No, tú que eres de por allí, quizás no puedas... Pues yo tampoco lo sé, no me da por pensarlo nunca, pero sí, yo creo que es de lo que más.
Porque mira, en el próximo lugar del que voy a hablaros, no está muy lejos de A Coruña, que es Isla de Pedrosa, en la provincia cántabra, de Cantabria. Pues allí, en esta provincia, en la provincia de Cántabra, se encuentra la isla de Pedrosa. Es una isla, es la isla más grande de Cantabria. Bueno, en esta isla, en un tiempo anterior, pues albergó, allá por el siglo XIX, un lazareto. Preguntaréis a lo mejor qué es un lazareto. No, yo no sé qué. No me Sé suena. lo que es. Bueno, pues un lazareto, así simple, es un recinto, un lugar sanitario donde se ponía en cuarentena más o menos a las personas que podían ser portadoras de algún tipo de enfermedad infecciosa. Tuberculosis, por ejemplo, de aquella época. Normalmente, ¿a quién iba destinado? Pues a los marineros, que venían de lejos, ¿no? Bueno, pues en la actualidad de eso, evidentemente, queda poco de ese lazareto, y aunque se mantienen algunos edificios, y ahora, a día de hoy, se usan como sede de centro de menores y de reinserción. La isla es muy visitada, sobre todo por los amantes de todo lo paranormal, pues por lo que la gente cuenta, ¿no? Debido a los fenómenos que, según algunos, suceden en ella. Esta isla, también conocida como la Isla Embrujada o la Isla de la Astilla, por los lugareños, donde cualquier visitante puede dar un paseo por aquellos restos de edificios donde, según algunos se dice que vivían las llamadas niñas pájaro. Dos hermanas enfermas de progeria y cuyas deformaciones pues se achacaban los lugareños al mismísimo diablo. Claro, ¿no ves? Ahí volvemos a lo anterior, que es el desconocimiento, ¿no? Porque esto nada más lejos que nada que ver con el diablo, sino simplemente es una enfermedad. Ya bastante desgracia tenían las pobres niñas, ¿no? Con lo que estaban padeciendo, para encima ser repudiadas e incluso, si las pilla la Inquisición, quemadas también. Y ahora aquí, nosotros que somos de Madrid, pues vamos a hablar de un lugar, quizás uno de los lugares que a cualquiera puede poner los pelos de punta. Yo creo que no hay un lugar más ideal para atemorizar que un psiquiátrico abandonado. ¿De qué hablo? Pues del Sanatorio de Santo Ángel, de aquí de Madrid. ¿El que se ve desde Guadarrama, quizá? Sí, está ubicado en la sierra madrileña de Navacerrada. Sí. Y fue construido o inaugurado en el año 1941. Es un edificio todo construido en hormigón que está ahí, no sé, queda muy raro, ¿no? Entre la montaña, ¿no? Entre la naturaleza, ahí no queda nada natural. No lo es, pero es que el método, o sea, cómo lo construyeron todo en hormigón, pues destaca muchísimo. Bueno, como bien he dicho, sí, en Navacerrada, y además inicialmente este edificio estaba pensado que iba a ir destinado a un centro de recuperación de tuberculosos. Y entre los lugareños era conocido como La Barranca. Se cuenta que los enfermos allí ingresados vivieron una infinidad de penurias, ¿no? El cierre de este psiquiátrico, se produjo en el año 1995, y desde entonces, ya es cuando empiezan las leyendas, evidentemente,
pues se comenta, hay gente que dice o asegura pues que ha sido utilizado en numerosos rituales de magia negra, de iglesia satánica y todo este tipo de cosas, aparte de que dentro, en su interior, pueden oírse por ruido, gritos y no he encontrado que nadie diga que ha visto ha tenido ningún encuentro con ningún espectro o fantasma. Yo puedo decir del sitio este que para la gente que no sabe Madrid, que no lo haya visto nunca y demás, que simplemente verlo desde lejos Sí. ya te sugestiona. O sea, yo lo veo desde lejos, lo he visto muchísimas veces y se me ponen los pelos de punta. Sí, claro, Solo con verlo. Claro, esa tenebrosa apariencia. Y sin saber allí. lo que era realmente, porque sin haber sabido lo que pues, era... Pues ya menos. Uf, Es que claro, es como digo, esa tenebrosa apariencia allí entre la naturaleza, pues no anima a visitar. como que choca un poquito. Luego ya me enteré de lo que era y dije, vale, ahora peor. Pero sin saber lo que era, es que ya me ponía los pelos como de punta, como escarpias. Sí, pues el último lugar del que os voy a hablar tampoco se queda corto con el anterior, puesto que si un psiquiátrico da miedo, también lo da un colegio. También. Puertas que se abren y cierran solas, golpes en las paredes, supuestos rituales de magia negra realizados en su interior y una legión de parapsicólogos que lo visitan y aseguran haber grabado todo tipo de psicofonías, ¿vale? Todo esto sucede, o dicen que sucede, dentro de un colegio, el Colegio de Escolapios de Alella de Barcelona. Y es que este colegio religioso abandonado de Barcelona acogió tanto alumnos internos como externos y además en la época fue uno de los más reconocidos de España. Bueno, el edificio, que aún conserva parte de la belleza de su, vamos a llamar, juventud, ¿no?, de sus primeros años y de aquello que en su día fue, pues invita, y de hecho hay idea o ha habido un proyecto de convertirlo, restaurarlo y convertirlo en un hotel de lujo, pero solo quedó ahí, en un simple proyecto, puesto que parece ser que esa restauración no es mínima, no es nada moco de pavo, sino que hay que invertir bastante cantidad de dinero. Y ahí está. ¿Tú conocías este? No, yo también he estado en Barcelona, pero no El colegio este no. lo conocía. Bueno, pues antes de continuar vamos a irnos a una de nuestras secciones. Vamos a ir a la sección Sin resolver. Hay canciones que por algún motivo pues quedan grabadas en nuestra memoria. Canciones que al escucharla nos traen recuerdos de algún momento o de alguna persona. Otras canciones, sin embargo, pues pasan a la historia, ¿no?, por algún tipo de motivo. O son catalogadas normalmente como legendarias, ¿no? Sin embargo, algunas están envueltas por la leyenda, por el misterio, por algo negro que las rodea, ¿no?, que está a su alrededor. Y esto último es lo que sucede con la canción de la que voy a hablar hoy. La canción que lleva por título, titulada Domingo Triste, también conocida como la canción del suicidio. Esta canción fue compuesta en el año 1933 por el pianista autodidacta y de origen húngaro Reczo Serex.
Aunque la letra original, la escrita por este pianista, fue ese mismo año, en el año que él la escribió, fue cambiada, fue sustituida por otra que estaba escrita por un poeta, por el poeta László Jóver, también de origen húngaro, y siendo esta última versión, la del poeta, la que finalmente fue publicada, ¿no? Domingo Triste, esta canción es desconsoladora, es gris, y lo que dice, su letra, está contada desde los pensamientos de una persona que tiene o con intención de suicidarse, ya que, según parece, según cuenta en la canción, esta persona tiene como objetivo, tras suicidarse, reunirse con su amor, que ya había fallecido. El cantante Pál Kalmú fue el primer encargado de ponerle voz al tema. Pero, claro, ¿qué tiene de especial esta canción? Pues que, según cuenta la leyenda, cientos de personas se suicidaron después de escucharla, supuestamente invadidos por algún tipo de profunda tristeza. Pero ¿cómo comenzó esto? ¿Por qué? Pues hay que remontarse al año 1936, cuando en la nota de suicidio dejada por un hombre llamado Joseph Keller, la policía encontró escrito varias estrofas de esta canción. Según algunas fuentes no confirmadas, después de este suicidio, del suicidio de Joseph Keller, le siguieron otros 17 más, personas que decidieron acabar con su vida, pues también supuestamente tras escuchar la canción. Pero quizás, si esto es cierto, no sea la canción Domingo Triste la causante, sino algo mucho más terrenal, ¿no? Quizá esos suicidios fueran debido a que Hungría, el país donde fue popularizada en un primer momento esa canción, puesto que el autor era de ese país, pues no atravesaba una muy buena situación, ni económica ni social, y claro, esto pudo contribuir a que ciertas personas, quizás más susceptibles por su situación personal a la hora de escuchar el tema, pues hacía que sintiesen un enorme desasosiego y esto llevase a acabar con su vida. Bueno, tiempo después, la leyenda creada en torno a esta canción y junto con la canción en sí, llegó a Estados Unidos, donde fue conocida como la canción húngara del suicidio. Incluso hay personas que aseguran que la BBC prohibió su emisión durante 61 años. Bueno, con el paso de los años, la canción y la leyenda que la envolvía pues fueron quedando en el olvido, hasta que en el año 1968 nuevamente volvió a la palestra por un motivo triste, y es que su compositor, Rexo Serets, no sé si por casualidad o no, se suicidó. El compositor decidió dejar este mundo, saltó desde la ventana de su apartamento en la ciudad de Budapest, pero sobrevivió a la caída. Pero tan convencido estaba de esa decisión que había tomado de abandonar este mundo, que estando ingresado en el hospital se ahorcó, acabando así finalmente con su vida. El señor Seres, el autor,
se quejó en varias entrevistas que le hicieron de que el éxito de Domingo Triste, de esa canción, en realidad había hecho nada más que aumentar su infelicidad, porque él sabía que nunca, que no sería capaz de componer otro éxito igual. Estas palabras del autor fueron publicadas el día 13 de enero de 1968 en un periódico tan importante como el The New York Times, con lo cual este señor, este autor, digamos, también se deprimió. Pero esto ha sucedido ya en más ocasiones con otros autores de canciones conocidas o míticas, que al ver su no poder componer nada con el mismo éxito, pues deprimirse y acabar muriendo, suicidándose. Sí. Canciones y artesanos en sí. O sea, Sí. Es algo... Llega un momento en el que creas la obra maestra para ti, digámoslo así, y sabes que no vas a poder hacer nunca nada igual, y eso tiene que ser frustrante. Claro, llegan al sumum, ¿no? Eso tiene que ser frustrante. O sea, pero yo creo que le pasa a cualquier artista, cualquier artesano, cualquiera. Cualquier creador, por llamarlo de alguna forma. Sí, estoy de acuerdo contigo. Ha pasado, pasa y pasará. Y pasará. Es lógico. Pues mira, la canción, el tema Domingo Triste, ha sido interpretado por numerosos cantantes, ¿no? Por ejemplo, cantantes como Elvis Costello, Bee George, Sidney O'Connor o Jimmy Smith. Pero quizás entre todos estos, y más conocido, la versión más conocida es una que hizo Billie Holiday en el año 1941. También tenemos que hablar de esta canción en el cine y en la televisión. Y yo creo que fue llevado o usado no por el tema en sí, por la canción, sino más por su leyenda negra. Y ha sido utilizado en películas, por ejemplo, en Daniel Monzón, director, la usó en La caja Cobalt. Pero no solo la usó, sino que toda la película gira en torno a esta canción, ¿no? Puesto que en este film un escritor es enviado a dar una conferencia a una isla. Y en esa isla pues empiezan a producirse suicidios, que tras investigar pues descubren que están siendo inducidos por un microchip, el cual es activado cuando suena la canción o el tema Domingo Triste, curiosamente. No es el único, también, por ejemplo, aparece al comienzo de la mítica película de Steven Spielberg, La lista de Schindler. Por ejemplo, la actriz Christina Ricci la interpreta en una de las escenas de la película Vidas furtivas. Y lo más curioso, por lo menos a mí me lo parece, es que también el tema, esta canción, aparece en un capítulo de Los Simpsons. ¿Qué te parece? Sí. Aparece en un capítulo de Los Simpsons. Sí. Curioso. Sí, señor, sí. Curiosísimo. Y bueno, y ahora pues nuestro compañero, vamos a escuchar, a ver, un pequeño fragmento de la canción, a ver esta curiosa canción. Szomorú vasárnap 100 fehér virággal vártalak, kedvesem, templom
lyukas kergető, vasárnap délelőtt. Bánatom hintaja, nélküled visszajön. ¿Y qué dice? ¿Queréis saber qué dice la letra? Porque claro, supongo yo que nosotros el húngaro pues, no lo conocemos, este idioma. No controlamos mucho. Todavía no. Pero yo tengo aquí traducida lo que dice esta canción. Y dice: el domingo es triste, mis horas son de insomnio. Amado, las sombras con las que vivo son infinitas. Pequeñas flores blancas nunca te despertarán. Allá donde el coche fúnebre de la tristeza te ha llevado, los ángeles no tienen intención de devolverte. ¿Se enfadarían si pienso en reunirme contigo? El domingo es triste, lo paso entero entre las sombras. Mi corazón y yo hemos decidido acabar con todo. Pronto habrá velas y oraciones tristes, lo sé. Que nadie llore. Déjalos que sepan que estoy feliz de irme. La muerte no es para soñar. En la muerte yo te acaricio. Con el último suspiro de mi alma te bendeciré. Soñando. Solo estaba soñando. Despierto y te encuentro dormido en lo profundo de mi corazón. Aquí. Querido, espero que mi sueño nunca te atormente. Mi corazón te está diciendo cuánto te quise. Domingo triste. La verdad es que es bastante gris la letra, Sí. Pero es bonita. Es bonita. A mí sí me parece bonita. No sé qué opináis. Es un alegato de suicidio total, aunque lo dirija a su amada o amado, Amado, en principio. tal y como lo has leído tú. Sí, amado. amado. En el 33, 36 Sí. tenía que estarlo pasando mal, colega. Sí. En todos los sentidos. Bueno, esto es para mí como una carta, ¿no?, dirigida a esa persona que ya no está. Simplemente Sí, diciéndole, en la que le dice que se va a encontrar diciéndole con que él. se va, que quiere encontrarse y por qué. Simplemente. Y volviendo al tema de la leyenda sobre la canción, ¿creéis que puede tener algo de cierto o ya directamente la descartamos y simplemente es algo que fue creciendo por los rumores, ya sabemos, bola de nieve, ¿no? Más bien. Y luego también hay otra cosa de la que no se ha hablado. La canción, al final de ella, tenía hablaban sobre los estragos de la guerra y demás, y en la época en la que se hizo, también esto pudo llevar al suicidio a alguna persona. Estás en lo cierto, pero eso de lo que hablas es el original, quiero decir. La letra, sin haber sido cambiada, esta es, lo que he leído es y lo que hemos escuchado es la letra que luego Sí. puso el poeta. Sí, él era el la- piano, digamos, y luego al final lo otro. En principio el autor original, la letra que compuso hablaba sobre los estragos de la guerra y todo más relacionado todo con guerra, no el contexto Sí, del realmente sí, suicidio. según lo que salió fue la otra. Desconozco el motivo del cambio, el por qué alguien, no sé quién tampoco, decidió cambiarlo. Quizás no lo vieron como algo comercial, no lo sé. ¿Es posible? No lo sé yo tampoco, pero es posible. Quizás Aunque hubo censura del país política.
Es que ninguna de las dos la veo yo comercial realmente. En esa época. A lo mejor sí. A ver, en esa época no es lo mismo. Ahora no es lo mismo la música, a ver. En esa época. No, el vallenato estaba lejos todavía. Claro, por el eso. vallenato y eso no. Pero estamos hablando de Hungría, de esos años, un país que no pasaba por una buena época en situación económica, social, había disturbios, había manifestaciones, había malestar en la población. ¿Crees que la letra original pudo ser cambiada quizás? Esto ya es un poco divagar. Por temas políticos, porque quizá el gobierno no quiso, no sé, a lo mejor tuvo la idea de que alentaba más a producir estos movimientos sociales o revueltas. Puede ser. Yo creo que ese cambio en la letra va por ese sentido. Quizá a lo mejor no del todo, pero porque me parece un cambio muy radical de hablar de un tema a otro que no tiene nada que ver. Sí. Pero bueno, en resumidas cuentas, a mí la canción sí me ha parecido tristísima, la verdad. Muy... y sobre todo si la he escuchado un domingo por la tarde y un día como hoy, que casualmente está lloviendo, pues puede ser deprimente total. Bueno, pues hasta aquí esta sección y seguimos con el programa. Y continuamos. Y hay una extraña asociación entre pueblos abandonados y fantasmas. Por ejemplo, por hablar de uno de los más conocidos, el pueblo de la Musara, es quizás un buen ejemplo. La población de la Musara se encuentra en la provincia de Tarragona. Y la emigración de los habitantes de la Musara comenzó y poco a poco fue la población siendo abandonada, cuando esta emigración se consumó en la primera mitad del siglo XX, quedando esa localidad totalmente deshabitada. El éxodo que se debió a la falta de agua, también a la pobre calidad de las tierras de cultivo y a la carencia de elementos de modernidad, tales como, por ejemplo, pues la electricidad, el teléfono o un simple médico, ¿no? De los que ellos carecían y alrededor suyo, pues otras poblaciones sí contaban, ¿no? Pues de esta manera, el día 16 de febrero del año 1961, un decreto del Ministerio de Gobernación, ya una vez abandonada esta población, la incorporó a la población de Vilaplana, ¿vale? Hoy en día, el pueblo de la Musara es paso habitual de ciclistas, senderistas, puesto que esta población se encuentra a 990 metros de altitud, allá en la comarca del Baix Camp. Un lugar ideal, pues, para realizar rutas en bicicleta o caminando, viendo aquellos paisajes y es un sitio, pues, bastante bonito. Si te atreves o os atrevéis a hacer una visita en la Musara, pues encontrarás 8 edificios en ruinas, gran parte de ellos, casi todos, que han sido declarados Patrimonio Arquitectónico de Cataluña. También se puede ver una iglesia. Esta iglesia es de estilo gótico, que lleva el nombre de Iglesia de San Salvador. Además, en días en los que la niebla cubre estos vestigios, estas ruinas, el pueblo de la Musara cobra un halo de misterio que aviva
la leyenda de la población, de esa leyenda que hablan los residentes de las poblaciones cercanas, ¿no? Y es que las leyendas de la Musara son fascinantes, ¿no? Pero que las leyendas del pueblo de Musara hablen de mitos o de maldiciones está muy lejos de significar que realmente este pueblo sea un pueblo condenado. ¿Tú conoces la Musara, Ricardo? No, la verdad es que no. Yo por Barcelona, bueno, por Cataluña he ido muy poquito y voy a decir miento. Nunca. ¿Nunca habías oído hablar de la Musara? No. ¿Tú tampoco, Óscar? No. Uy, pues quizás sí conozcáis una historia que va pareja, que es con la Musara, que es, por ejemplo, una desaparición muy conocida, muy famosa que sucedió allí, que es la desaparición de Enrique Martínez. Quizás, y con probabilidad, el suceso más conocido que ha tenido lugar allí, en la Musara. Y esta desaparición es la extraña desaparición de Enrique Martínez, un joven de 36 años, nacido allí en Tarragona, pero que vivía junto con su mujer allí en la ciudad y era o regentaba un bar. Enrique buscaba setas en compañía de 3 amigos el día de su desaparición, que era una afición que él solía realizar junto a estos amigos, pues con cierta regularidad, ¿no? Enrique y sus 3 acompañantes eran duchos en la materia e incluso ellos habían perfeccionado una técnica para hacer más eficaz esa búsqueda de setas, ¿no? Y así poder aprovechar al máximo el tiempo que dedicaban a ello, ¿no? Era el miércoles, día 16 de octubre de aquel año, del año 91, de 1991, y la búsqueda que estaban realizando él y junto con sus acompañantes, pues se desarrollaba con total normalidad, ¿no? Como habían hecho otros días o había sido en otras ocasiones. Como no podía ser, ese día también desplegaron su estrategia de búsqueda de setas. Y esto era porque habían obtenido muy buenos resultados las veces que habían usado esa técnica para buscar setas. Pero, como digo, todo estaba sucediendo con total normalidad, un día normal, hasta que la sorpresa llegó. De repente, ellos iban caminando separados y hablando, ¿no? Un poquito en grito, ¿no? Comentando, hasta que de repente la voz de Enrique dejó de oírse. ¿Qué había pasado? Claro, se preguntaron sus acompañantes, ¿no? Los 3 amigos, al llamarle, ¿no? Y no recibir respuesta, pues decidieron ir al último lugar donde sabían o la habían visto con seguridad, pues y ya a partir de ese lugar, pues no sé, ver a ver qué podían ver o si había algo que les dijese dónde podía encontrarse. Pero allí se lo encontraron su cesta, esa cesta típica de mimbre, que estaba tirada en el suelo y además dentro, en su interior, había una seta. Bueno, no dando con Enrique, decidieron regresar al lugar donde habían estacionado sus vehículos, pues con la esperanza de encontrar a Enrique allí, que por cualquier motivo pues hubiese tenido que ir. No saben en concreto por qué, pero quizás había tenido algún problema y había decidido volver. Nada. Cuando llegaron allí, ahí estaba su coche en perfecto estado, incluido en su interior estaba una medicación que Enrique tomaba, aparte de toda su documentación. Los 3 amigos pues estaban sorprendidos y llegaron a la conclusión que su amigo Enrique había desaparecido y además no había dejado ningún tipo de rastro de qué había sucedido. Bueno,
avisaron a las autoridades, evidentemente, las cuales pues activaron un dispositivo de búsqueda que estaba compuesto por agentes de la Guardia Civil, voluntarios e incluso varios helicópteros. Todo esto sin ningún resultado. Ante la estupefacción de las autoridades y viendo los escasos resultados, por no decir ningún resultado, de esa búsqueda, el gobierno pues sumó a esa búsqueda, ¿no?, a ese dispositivo, una unidad de zapadores de montaña del ejército que estaba destinado en el campamento militar de los Castillejos. Y además, por si fuera poco, el gobernador civil de Tarragona sumó, además de esta unidad de zapadores, también 50 militares más del cuartel general de Contreras de Tarragona, con lo cual el dispositivo era muy grande, buscando a Enrique. Llegaron incluso a distribuirse más de 200 folletos con el retrato de Enrique, claro, evidentemente con la esperanza de obtener algún tipo de información sobre su paradero. Bueno, el dispositivo de búsqueda se detuvo el día 22 de octubre. Tan solo habían pasado 6 días desde la desaparición de Enrique y, según el jefe de bomberos, que era el encargado de dirigir aquella búsqueda, pues el motivo de detener la búsqueda fue la falta de novedades, o sea, la falta de pruebas o de alguna evidencia. Y eso fue lo que le llevó al tomar la decisión de suspender la búsqueda. Pero los amigos no se rindieron y continuaron con la búsqueda de Enrique y de su amigo. Meses después, estos incombustibles amigos pues retomaron por su cuenta la búsqueda y volvieron decididos al lugar donde Enrique había desaparecido, donde le vieron por última vez. Pues durante el transcurso de la búsqueda por aquella zona, por la Musara, se les hizo tarde. Además, en el momento en que ellos estaban andando, caminando entre aquellas calles de la Musara, y fue el momento en que sucedió algo que ellos nunca imaginarían. Como bien digo, estaban caminando entre las ruinas del antiguo pueblo de la Musara cuando finalmente cayó la noche y empezaron a escuchar lo que a ellos en un principio les pareció ruido de cascos de caballo. Bueno, los sonidos parecían provenir más o menos de la vieja iglesia de la que ya he hablado antes. Y ellos decidieron valientemente pues ir allí para ver qué era lo que estaba produciendo aquel ruido, aquel sonido. Bien, una vez allí en la iglesia, en la puerta de la iglesia, decidieron entrar. Y una vez haber atravesado el marco de aquella puerta de la iglesia y sus ojos ya estaban ya un poco acostumbrados a aquella oscuridad del interior, observaron asombrados pues ni más ni menos que las fantasmagóricas figuras de unos monjes. Pero, claro, antes de que estos 3 amigos fueran conscientes de lo que estaban viendo, aquellos extraños monjes desaparecieron. Bien, evidentemente salieron de allí como alma que lleva el diablo, evidentemente, y se dirigieron al cuartel de la Guardia Civil, donde informaron de eso que habían visto, ¿no?, a las autoridades, que en cualquier caso de poco o de nada sirvió. Vamos, les dijeron: venga, chavales, muy bien. Bueno, por otro lado, la esposa de Enrique, del desaparecido, Ana
ante la total ausencia de pistas sobre el paradero de su marido, contrató los servicios de una vidente. ¿Vale? Ana, la esposa, descartaba por completo la hipótesis ofrecida por las autoridades, que no era otra que la desaparición voluntaria de Enrique. Bien. O sea, ella estaba convencida de que su marido había sufrido algún tipo de accidente. No sabía qué, pero algo que no era voluntario. En la Sierra Musara hay que tener en cuenta que existen gran cantidad de simas en las que podría haber caído y quedado atrapado, a lo mejor malherido o inconsciente, y estar allí sin poder pedir auxilio. La desaparición de Enrique Martínez fue un caldo de cultivo para los aficionados al misterio, que además han explotado como han podido. Basta solo con buscar en internet y ver los resultados que da sobre este tema. Hasta se publicó una novela cuyo argumento se apoya en este suceso y sobre la leyenda de la Musara, ¿vale? Todo esto ha tenido como consecuencia para la zona, y claro, esa consecuencia principal ha sido pues la llegada de este turismo conocido como turismo esotérico. Un fenómeno que además el ayuntamiento de Vilaplana, al que pertenece a la zona, ahora la Musara, aquellas ruinas, pues está mirando con preocupación. No le gusta ese tipo de, digamos, imagen, ¿no? O ese tipo de turismo. No sé por qué, los conozco. Bien, realidad o ficción, la desaparición de Enrique Martínez, según algunos investigadores, que sí se produjo esta desaparición, pero que ha sido sobredimensionada de la misma manera que la supuesta leyenda que rodea a toda aquella zona, a toda la Musara. Pues es y otras personas o otros hechos que otras personas aseguran haber vivido allí, pues hace que se dé rienda suelta a la imaginación. Pero ¿qué pasa? Que nunca sabremos ni si son ciertos estos sucesos que allí ocurren, ni tampoco sabremos jamás qué fue lo que pasó aquel miércoles con Enrique. Poco más podemos hacer hoy en día más que especular sobre la desaparición y sobre lo sucedido y lo que sucede allí en esta población. A día de hoy no se sabe nada de Enrique. Es un caso parado, sin ningún tipo de pista. ¿Conocíais esta desaparición? La verdad es que no. A mí me llama la atención y ahora os voy a contar otro hecho que sucede allí, que está relacionado también con Enrique y que muchos dan como explicación a dónde, o la explicación de dónde está Enrique. Y hablo de la Villa del Seix. No habéis oído tampoco hablar de esta leyenda, no. de esta villa. Una villa que se supone que es una población que se encuentra en otro plano, en otra realidad, y que solo se puede acceder a ella tras saltar desde una piedra que se encuentra allí. No os suena de nada. No, pero me parece curiosísimo. Sí, ¿no? Ten en cuenta que el pueblo de Musara se encuentra en las montañas de Prades, ¿no? En la zona de la sierra de Puigpelat, y además está
el pueblo está sentado en una explanada junto a un risco, el risco de Airases, ¿no? Y bueno, para lo que sucede allí, y ahora continuaré con Vila del Seis, ¿vale? Pues teorías tenemos de todo tipo y pelajes, ¿vale? Teorías que intentan o pretenden explicar pues aquellos o estos fenómenos que según algunos suceden o ocurren allí, ¿no? Por ejemplo, como maldiciones que son debidos a brujería, rituales de magia negra, puertas dimensionales o puertas paralelas, geomancia, sacrificios de sectas o secuestros por parte de miembros de sectas, incluso abducciones ovni, o sea, extraterrestres. O ya como última, así, un poquito más, digamos, científica, alteraciones que se producen en la zona, alteraciones magnéticas. Bueno, el primer documento, por ejemplo, donde se menciona a esta población, a la Musara, es un documento que fue enviado por el rey de Aragón, Alfonso I. Es una carta, un escrito. Este rey, Alfonso I, lo mandó al arzobispo de Tarragona, Guillén de Torroja, en aquel momento, y que está fechado en el año 1173, con lo cual la población, como vemos, es muy, muy antigua. Bueno, la historia de aquella zona, pues, por ejemplo, y que podría, de cierta manera, dar explicación a las cosas que allí suceden, es que allí hubo en algún periodo, durante un periodo, un asentamiento militar. Un asentamiento, un campamento militar sarraceno. ¿Por qué? Porque aquella zona es un lugar estratégico de la zona del Camp de Tarragona. Y desde allí pues se abarcan, pues, por ejemplo, lugares como Prades y Lefebvre, Le Faixir, Arboli, que toda esta zona formaran en su momento parte del antiguo Valiato sarraceno de Serrana. Y parece ser que es aquí donde yace el misterio de la Musara. No sé si... Quizás si vemos el significado del nombre, pues nos da alguna pista de por qué, de la leyenda. Por ejemplo, su toponimia es arábica y nos da, como bien digo, pues una pequeña pista. La Musara deriva del vocablo árabe al-Musara, que se puede traducir algo así como lugar de partida o lugar de salida. Bueno, otra explicación pues podría ser que, como es sabido, que los sarracenos pues trajeron aquí a nuestro país, a España, la magia, y con ello pues los espíritus de su país o de su creencia, que son los Dijin, los cuales pues pudieron, según algunos, crear una puerta de entrada a esta villa de la que os he hablado, a Vila del Seis, a lo mejor aprovechando la gran fuerza telúrica de aquel lugar. Bueno, según estos estudiosos o estos investigadores, parece ser que la Vila del Seis es una especie de morada de estos Dijin, la cual, según ellos, se encuentra en un plano interno, una dimensión paralela, y que parece ser es considerada la antesala del infierno. Bueno, no sé qué pensáis. Todo esto, además, mira dónde está esa puerta. Pues a pocos metros del pueblo hay una masía y a su lado hay una piedra de grandes dimensiones que, según dicen, no hay que pisar, ya que alrededor de esta piedra pues oscila o fluctúa esa puerta dimensional que lleva a Vila del Seis. ¿Qué te parece?
Entonces, aquí está la explicación de dónde, según algunos, puede estar Enrique. Me está viniendo a la cabeza algo parecido, pero en Galicia. No sé. Como he dicho antes, los cuentos que me contaba mi abuela cuando era pequeño. O sea, estás diciendo lo de la piedra, que no se debe pisar, que... Y como que me ha venido a la cabeza algo. Sí, en Galicia está la piedra de Bar, algo así. No me, que está ¿no me ha venido algo ahí de repente? Sí, hay una piedra, no recuerdo ahora, es algo así, parecido a Balar o algo así, que también tiene su leyenda, esa piedra. Está además cerca de una iglesia y junto al mar. Y tiene también su historia. Ahora mismo no recuerdo bien, yo he estado allí y he estado dentro, o sea, encima de esa piedra de la que os estoy hablando, y oye, sigo aquí. No ha desaparecido. No, No, son cuentos, muchas veces. Sí, bueno, pero yo siempre digo, las leyendas, todas estas cosas tienen en mayor o menor cantidad o medida algo de realidad, algo. Pero a lo mejor no estuviste el día preciso a la hora precisa. Claro. ¿Y no saltaste a la pata coja? Puede ser. Y sobre la musara he visto una cosa interesante, hasta la niebla le ponen nombre. Sí. La pelusa. Sí. O la peluda. Sí, porque es algo particular, ¿no? La niebla de allí. No es vamos la a peluda. No es la típica, es como diferente, no sé, es algo... Sí, como más espesa, sí. Más... He visto fotos, sí, es curiosísima. Es una zona que no he visitado y tengo idea, pensamiento de visitarla, ¿eh? Tanto Belchite como la Musara. Espero que acompañado de vosotros, claro. Eso sí, iremos día por la mañanita con buen sol. Por si acaso. Yo de la piedra no salto. Pollo, sí. Y además comiendo un churro, a lo mejor comiendo un churro va... Puede ser. Bueno, pues antes de continuar y ya antes del tramo final, vamos a otra de nuestras secciones, a la sección que tú diriges y de la que hoy, a ver, ¿qué nos cuentas? Vamos a recomendaciones. Pues hoy en mi sección me vais a perdonar porque la verdad con la vuelta al trabajo pues como que no he preparado mucho, ¿vale? Pero bueno, básicamente va a ser algo muy cortito, y voy a hablar de lo que ha sido este mes en cuanto a televisión, en cuanto a un tema concreto. Parece que este mes ha sido el mes Cyberpunk. Hemos tenido, para empezar, imagina porque fue lo primero, en Netflix han puesto Cyberpunk Edge Runners, un anime. Aquí a mis compañeros los animes no les gustan, pero bueno, no son para todos los gustos. Basado en el videojuego que salió hace unos añitos, Cyberpunk 2077, que a su vez está basado en el juego de rol de los 90, Cyberpunk 2020, y que ahora mismo hace bien poquito, hace 2 años y medio, 3 como mucho, sacó su nueva edición, el Cyberpunk Red. Y en esta serie lo que nos cuenta pues es lo típico, la típica guerra de los cyberpunks contra las corporaciones, pero de una forma un poquito diferente. El prota encuentra, casi por casualidad, un añadido, vamos a llamarlo, no me sabe el nombre. Y en el primer capítulo pasan ciertas cosas que no voy a decir porque no...
Lo que sí puedo decir es que se lo pone. Un añadido que está concretamente hecho para soldados, que nadie entiende cómo lo aguanta, porque es un crío, está en el instituto, y que le ayudará a lo largo de la serie a poder salir adelante. En ella vemos, aparte de las corporaciones, está en una ciudad grandísima, lo típico de Cyberpunk. Es dominicano y sufre acoso por parte de sus compañeros. Dominicano, sin dinero, sufre acoso. Es violenta, más no poder. Quizá el mayor fallo que le veo. El estilo de animación, siempre lo he dicho y siempre lo diré, siendo del estudio Trigger, de los mejorcitos. La música, espectacular. Solo hay que ver el tráiler, YouTube, donde sea, ese himno de la alegría, armonizado a base de hostias y sangre. Queda bastante bien, sí. Me ha gustado. Por otro lado, Cyberpunk, bueno, sí, no deja de ser Cyberpunk, es más bien transhumanismo. Sin haber pasado por el Cyberpunk. Explico el término transhumanismo porque quizá el Cyberpunk lo entendemos todos. Tenemos desde el principio de los tiempos, quizá el hombre de los $1.000 millones y cositas de estas. Gente que va con parte de su cuerpo metálicas y demás. Transhumanismo suele ser después del Cyberpunk y realmente es la evolución del ser humano hacia la máquina. O sea, mentes en ordenadores y demás. Y en AMC Plus, ya voy a decir Orange porque yo la tengo en Orange. En AMC Plus han estrenado Panteón. Todavía no la he visto. Me han hablado muy bien de ella, pero sí leí el relato. Los relatos de Ken Liu, escritor de ascendencia china, pero americano. Y en ella nos cuentan la historia de una niña que se comunica con su... Bueno, se comunica con alguien. Se comunica con alguien con su ordenador a través de emojis. Curioso es, los relatos son espectaculares, los dos, porque nos van avanzando la historia. Cuando la niña descubre quién está hablando con ella, la madre que cree que se ha vuelto loca porque ha descubierto con quién está hablando. Son cosas... Es dura de otra forma, es más dura psicológicamente quizá, pero es otra joya, seguro. Este mes, voy a seguir con este mes, han anunciado, bueno, han dicho ya que tiene luz verde para seguir adelante. No que haya anunciado, es que tiene luz verde. ¿Cuántos proyectos han hecho sin llevar a cabo? Ni nada. Han dado luz verde a una serie de Blade Runner escrita por Ridley Scott, como no podía ser de otra forma, para Netflix, si no me equivoco, si no recuerdo mal. O sea, tenemos Cyberpunk para rato. Y el mes que viene, creo que era mediados, en Prime Video tenemos The Peripheral. Que esta mezcla, más que Cyberpunk, la voy a meter aquí porque sí, está escrita por William Gibson, que es el padre de Cyberpunk, y después de su trilogía Sprawl. Por lo que se ve en el tráiler, podemos imaginar que es algo así como Matrix, porque lo que hace la prota es jugar un videojuego y en el videojuego pasan cosas. No es así. Estoy leyendo la novela que salió en España en 2014, novela de la que en su momento leí críticas malísimas
y novela que me está encantando. O sea, me parece una ida de olla del escritor, como todo lo que hace. Espectacular. Espectacular. O sea, no es un juego, ya lo he dicho, no es un juego. Es algo más. Y... bueno, el escritor mismo lo reconoce. Las 100 primeras páginas hay que aguantarlas. Las hizo aposta, sí, para que no se entendiera. Para que se entendiera después. Y sí, o sea... y todo lo que viene. Pues yo, Ricardo, quería hacer una pregunta. Una pregunta. Porque has dicho, bueno, todos sabemos qué es el cyberpunk, pero no estoy de acuerdo porque ¿qué es el cyberpunk? El cyberpunk es un futuro relativamente próximo. Bueno, cyberpunk, el movimiento con cyberpunk es eso, es gente con ciberimplantes. Con ciberimplantes, con ciberbrazo, que te da fuerza, ojos, diferentes respiradores, diferentes cosas. Y es un futuro, realmente el futuro que nos describen aquí es un futuro controlado por corporaciones. O sea, es un futuro de... la gente está oprimida. A ver, yo tengo entendido que el cyberpunk, a ver, para decirlo así de corto, es un mundo, un universo donde predomina el impacto de las computadoras en todo, en la realidad, la ciencia, pero computacional, o, como tú bien has dicho, porque, y tú ahora nos dirás, dentro del cyberpunk hay, digamos, subgéneros, ¿no? O diferentes estilos de esto, de este género. Sí, sería el cyberpunk y luego variantes. Me suena, por ejemplo, el steampunk. No. Siento decirte que no. No sé. Más que nada porque me gustan todas las variantes. Son variantes que nacen a raíz del cyberpunk. Claro, pero realmente el steampunk, subgéneros, ¿no? Sí, son subgéneros, pero no tienen nada que ver. Realmente tiene que ver hasta cierto punto. El cyberpunk está basado todo en la computación, en las máquinas, los ordenadores. El steampunk basa todo en el vapor. Es en el siglo XIX. Sí, son como tecnología anacrónica, ¿no? Sí, efectivamente. Por decirlo de alguna forma. Sí. Anacrónica hasta cierto punto. O sea, no vas a encontrar, a lo mejor, vas a encontrar autómatas. Que es como se llama a los robots en el steampunk. Autómatas. Pero no vas a encontrar ordenadores. Sí. O sea, realmente no es anacronismo como tal. Es tecnología que no pertenece a esa época, pero que no pertenece a ninguna. No sé si me entiendes. Sí. En vez de ser autómatas, en vez de ser marionetas, se mueven solos. Un pasito adelante. Sí. Por ejemplo, lo típico de los engranajes es vapor, engranajes. El steampunk es vapor y engranajes. Luego hay más. Luego está el biopunk. Está el solarpunk. Solarpunk. El dieselpunk. Venga ya, hombre. Sí. Dieselpunk, de hecho, te digo. Y el gasolina punk. No, no, pero diésel en el sentido de la palabra inglesa, que engloba los dos. Dieselpunk es Mad Max. Me acabo de dar cuenta que hablo inglés cuando he echado gasolina. Digo, ponme diésel. Sí, pero en Estados Unidos, en inglés, engloba los dos. El dieselpunk es Mad Max. No sé, es que ahí sí que no encuentro un futuro apocalíptico en que el componente fundamental para vivir es el combustible. Bueno. Claro, por eso lo de diésel, joder. Tócatelo, sí. ¿Y el sol pan? ¿Eso es solar pan? No te puedo decir exactamente qué es solar pan, pero sé que existe. Bueno, ya, cuidado. A ver si ahora me... No, está ahí, existe. ¿Y cuándo comenzó todo este movimiento del cyberpunk? El cyberpunk como tal, como he dicho, su creador, su padre,
Es William Gibson. Sí, pero William Gibson, digamos, yo por lo poco que entiendo de este tema, el movimiento como tal, Cyberpunk, comenzó en la década de los 90. Y todo eso a raíz de, fíjate, de una hacker. Esta hacker, de nombre, te lo digo, se llama Jude Milton. En el año 1992 fue la persona, esta mujer, Vale. quien acuñó el término Cyberpunk. Eso no quiere decir que antes no existiese. Bueno, pues esa fue la que le puso Claro, el nombre, esa fue digamos. la que le Claro. puso el nombre y la que dijo, este término mío me lo quedo. Sí, por eso digo que no quiere decir, no quiero No, decir con eso porque que de ahí hecho- comenzaras. Sí que fue ella quien acuñó el término y luego ya es llamado así, ¿no? Pero ¿cuándo empezó este autor, William Gibson, a hacer, supongo que... El 84. Ujú. En el 84 empezó la trilogía del Sprawl, formada por Neuromante, Conde Zero y Mona Lisa acelerada. Claro. Que eran los únicos 3 que me había leído del escritor este hasta que me empezó a leer de Peripheral. Cuyo segundo libro me tendré que leer en inglés porque no se publicó en español. Claro, y el término acuñado por esta chica, por esa hacker, que es Cyberpunk, pues hay que dividirlo en dos. Una cosa es, dos palabras, ¿no? Es ciber, de cibernética, que viene a ser, avances científicos y tecnológicos, a lo que se refiere, y la palabra punk, que quiere, por tener así un significado, pues podemos decir que es rebelión o Bueno, realmente, si te digo realmente lo que significa Otra la palabra versión. punk es basura. sí, bueno, pero sí, Basura. eso es el literal, ¿no? Pero el significado que, digamos, Rebelión. es rebelión, transgresión, Mm. ¿no? Con lo cual, juntos sería rebelión, La rebelión de las máquinas. científica o O rebelión tecnológica. Los ordenadores. Sí, es curioso. Mm. Es curioso cuando se crea, porque se crea un estilo, ¿no? un género. Cómo luego se van creando subgéneros dentro de ese, ¿verdad? Luego, fíjate los subgéneros, hay más. Está el silk punk. El mayor ejemplo de silk punk, igual que he dicho que Ken Liu es un escritor que me enamora, por decirlo de alguna forma, en sus relatos, su trilogía de silk punk no me gusta nada. El trono de Jade. Silk punk se refiere a la seda. O sea, es China. Es China en todo lo que hemos visto, todo lo que se ha podido ver de China con la seda, cómo la trabajan. Tigre y dragón, por ejemplo, Sí. es muy wuxia, que es como se denomina el género, pero va un pasito más allá. Y luego, una que Oscar seguramente conozca, pero que no lo haya asociado, el whale punk, de las ballenas. Dishonored. El videojuego. Pues, ¿No? no. Eso está en el videojuego de Dishonored. Y ahora ha sacado The Hits Press un juego de rol basado precisamente en el videojuego. No, pues no me suena a mí. Que es un... Se puede decir... no exactamente cómo es, ¿vale? Pero se puede decir que es algo parecido al siglo XIX, volvemos. Pero en el que en vez de utilizar el vapor, lo que se utiliza es la sangre de la ballena. No, eso a mí no me suena. A mí el que me ha venido antes a la cabeza es el de Siberia. No sé si la habrá... Sí, sabrá tiene cuál. cositas de steampunk, tiene Claro. un poquito, sí. Se ha usado mucho. De hecho, ahora me estoy leyendo, que es una joyita que la recomiendo, ya hablaré de ello cuando me lo termine de leer. El Señor de los Djinns, de un escritor de nombre muy raro, P. Deli Clark, creo que lo he dicho bien, que es steampunk, pero un steampunk
diferente. Es un steampunk que está en 1917. Steampunk, época. En el Cairo. En el que después de haber pasado algo, se ha abierto una puerta a otro mundo por el que han pasado djinns. Djinns, magia, ángeles. Tiene de todo. Ya hablaré más a fondo. Hombre, es que solo tienes que ver dónde se transcurre. ¿Dónde has dicho? En el Cairo. ¿Y qué significa el Cairo? Cairo es puerta del infierno. Nunca, entonces ahí tienes el por qué se abre y aparecen esos DJs y demás. De hecho, me leí un relato. ¿Eso qué quiere decir? Que ves si puedo hablar más, la maldición del tranvía 15. Y es que es eso, es. ¿Pero eso que es máquinas... infantil? Porque a mí me parece No, para nada. O sea, para nada, todo lo contrario. Todo lo contrario. Y luego el tío este tiene una forma de narrar espectacular. Pero bueno, esto ya hablaré en otro día. Muy bien, y antes de despedirte, cuéntanos oyentes. ¿Ya le vas a despedir? No. ¡Ya me voy! ¿Dónde estuvimos hace unos días? En las LES. Las que posiblemente sean las mayores. Yo siempre digo de Madrid, siempre me dicen de Madrid, no, de España. Pero no me quiero pillar los dedos. Las que posiblemente sean las mayores jornadas de juegos de mesa de Madrid. De Madrid lo son. De España, probablemente, o sea. Hacen actividades, tienen partidas de rol, partidas de mesa, hay muchísimas cosas. Yo estuve jugando a iSystem, tenía ganas de jugarlo, de la editorial Valhalla. Tenía ganas de jugarlo porque me había leído 2 aventuras, 2 campañas autojugables y quería ver cómo funcionaba el sistema, no lo había probado nunca. Y me gustó. Y Javi estuvo jugando con Roberto Alhambra a un juego que todavía no ha salido. Sí. A ver si lo sacáis ya, Víctor y Óscar, que sé que me escucháis. Sí, un saludo desde aquí a los dos. Sé que me escucháis. Profecías. Sí, un juego que tiene cositas de juego de rol, de juegos de mesa. Yo probé en los últimos Villarrol el 27 de noviembre Profecías Dune. Y esta vez a Javi le tocó jugar a Profecías Macbeth. Sí, estuvo muy bien. Le digo, pues un saludo a Roberto Alhambra y bueno. Bueno, me llevé el libro de Tiberio firmado. No sé si me escucharás, Tiberio, pero si me escuchas, un saludo. Y poco más. Nada, ya tras confirmar que somos frikis, con esto que acabamos Un poquito, ¿no? pues vamos a continuar con el programa. Bueno, y tras esta sección vamos a continuar con el programa y voy a hablar de otro lugar mítico de nuestro país, del pueblo de Belchite, un pueblo que quedó en ruinas tras la Guerra Civil española, y los residentes de los pueblos cercanos a Belchite dicen que si paseas por allí, por sus calles, entre sus ruinas, todavía puedes escuchar gritos de los caídos en la batalla que destruyó aquel pueblo. Entre el día 24 de agosto y el día 6 de septiembre, el pueblo de Belchite se convirtió en un objetivo estratégico, pues, para el ejército y para las fuerzas republicanas. Esto era porque era el paso previo que debían de llevar antes de dirigirse a la ciudad de Zaragoza y intentar la toma de Zaragoza. El objetivo, que era, como bien dicho antes, el pueblo de Belchite, en un primer momento pues parecía sencillo de tomar, ¿no? Pero resultó no serlo. Y la lucha por la toma del pueblo se prolongó más de lo que estaba previsto por los oficiales del ejército republicano.
Duró 14 días y en esos 14 días de intensa batalla murieron entre sus calles, entre las calles de Belchite y los alrededores, más de 5.000 personas. Tras esto, y finalmente, el pueblo fue totalmente arrasado. El combate por la toma de Belchite comenzó a las afueras y poco a poco aquella refriega, aquella batalla se convirtió en una batalla, en una lucha casa por casa, cuerpo a cuerpo, y de los 3.100 habitantes de Belchite, cerca de la mitad murieron aquellos 14 días. La batalla que se produjo en Belchite, además, y con su destrucción, acabó con los siglos de historia de este pueblo, que una vez destruido no se tomó la decisión de volver a reconstruir y tomaron la decisión de levantar uno nuevo, un pueblo nuevo, junto a este, pero dejándolo ahí por no mantener ese recuerdo y demás. Las calles ahora desiertas, por donde solo algunos perros se atreven a pasear por allí, por entre sus ruinas, que además ahora están rodeadas y llenas de maleza, pero que aún son visibles los signos de la batalla que quedaron marcados en los muros de aquellas pocas estructuras que después de su destrucción quedaron en pie. En uno de los muros de esos pocos que quedaron en pie, se puede leer un pequeño letrero que dice Pueblo Viejo, ruinas históricas, que alguien puso. Y otro, por ejemplo, en la puerta de la iglesia de San Martín, que pertenecía a Belchite, alguien pintó un graffiti que recuerda tiempos mejores y que dice: Pueblo viejo de Belchite, ya no te rondan los zagales, ya no se oirán las jotas que cantaban nuestros padres. Y quedó ahí marcado en esa pared de la iglesia. El pueblo de Belchite, las ruinas del pueblo de Belchite, se han convertido en una especie de museo al aire libre, museo del horror que supuso la guerra civil española, en la que murieron más de 300.000 personas y que dejó una herida abierta, herida que a día de hoy muchos todavía se empeñan en que no cicatrice. Pero quitando esto, apartándonos de esa, ya más llevado al tema político, en Belchite muchos vecinos creen que aquello que ocurrió, aquella batalla, sigue a día de hoy ahí presente en sus calles, y que este suceso, esa batalla, es la que produce los fenómenos paranormales que allí se viven. ¿Qué fenómenos? Pues algunos aseguran que se escuchan los gritos de aquellos que lucharon en la batalla, aquellos caídos. Otros dicen que, por ejemplo, el conde de Belchite, antiguo jerifalte de allí, de la zona, pues que todavía vaga por sus calles, puesto que fue sacado de su tumba y no encuentra descanso. El investigador Carlos Bottawi, tras escuchar todos estos relatos, los relatos de aquellos lugareños y vecinos de la zona, pues decidió comprobar si aquello que decían tenía algún sentido, si era verdad, y acudió allí. Además lo hizo en una noche fría de un mes de octubre del año 1986. No lo hizo solo, sino que le acompañaban los miembros del equipo del programa de televisión Cuarta Dimensión. Bueno, pues tras comenzar su investigación en el lugar y pasar allí un tiempo, el investigador afirmó que durante la madrugada de una de esas noches de investigación, él, junto con el equipo,
sintieron como si una fuerza los atrajese o los controlase por horas, ¿vale? Comenta que él y los acompañantes se movían como si alguien les guiase, que ellos además no eran conscientes de lo que hacían, de sus movimientos, o sea, a dónde se dirigían. De hecho, además, este investigador, Carlos, confesaría después de esta investigación que dice, palabras textuales de este investigador: ascendimos por la torre del reloj. Se nos ocurrió subirnos además a la parte más alta de este. Bien, al día siguiente, él comenta, cuando vimos las grabaciones de lo sucedido, no lo podíamos creer. Nos podíamos haber matado, asegura. Sin embargo, él afirma, y en esto él está convencido de que algo los llevó allí, a hacer lo que hicieron, algo que les manejaba. Bien, además, ese día también hicieron grabaciones de psicofonías, y en las cintas, una vez ya pudieron escucharlas, comprobaron que habían quedado registrados diferentes sonidos, que además eran fácilmente identificables, sonidos como de una batalla, por ejemplo, sonidos de aviones, de bombas, de tanques, disparos, incluso, según él, de canciones militares. Bueno, según él, este investigador y otros expertos aseguran que estos fenómenos, los fenómenos paranormales, se producen y se centran principalmente en 4 lugares muy concretos de Belchite. Lugares en los que, tras realizar excavaciones, han sido encontradas varias fosas comunes. Bueno, también decir que estas grabaciones de las que he hablado hace un momento tuvieron una gran repercusión y además, dieron la vuelta al mundo entre el gremio o las personas que son aficionados o investigadores de estos fenómenos. Bueno, tras esta repercusión de esas grabaciones, la leyenda de Belchite, además, si ya era de por sí conocida, empezó a acrecentarse. Y esa leyenda no ha dejado de crecer hasta el día de hoy. A día de hoy sigue creciendo. ¿Qué más cosas suceden allí en ese pueblo viejo de Belchite? Pues, por ejemplo, se dice que durante el rodaje de la película Las aventuras del barón Munchausen, del director Terry Gilliam, de allí en 1989. Peliculón. Cuando era pequeño me encantaba, ahora mismo la veo. Es un poco rara la película. Es rarita, pero pues fíjate, es lo bueno que tiene. Ya tienes un dato más. Parte del rodaje se produjo allí en el año 1989. Bueno, pues algunos miembros de esa grabación, de esa película, dicen o aseguran haber visto a 2 mujeres vestidas con trajes de época y que al acercarse a ellas desaparecieron de forma misteriosa. Bueno, el ambiente en la zona de Belchite también llamó la atención de un director conocidísimo, que no es ni más ni menos que Guillermo del Toro, el cual decidió rodar allí algunas tomas para la película El laberinto del fauno. Sí, ahí digo yo también, muy buena película. Pensaba que ibas a decir la otra, la de la bomba que caía al orfanato. Bueno, pero esta viene muy... porque sí, habla de la guerra civil, y con lo cual Belchite le venía... Pues realmente las dos hablan de la guerra civil. Sí, pero esta es más a pie de calle. Sí. Entonces ahí le venía eso sí, de miedo esta película. Bueno, si alguien... Y yo, como he dicho antes, sí quiero visitar este pueblo.
decir que solo puede visitarse de forma previa reserva, ¿vale? Hay que reservar online y tienes horarios, varias visitas, mañana y tarde. Y hay nocturnas también, sí. Una pregunta así muy tonta. Dime. ¿Cuánto cuesta visitar unas ruinas? Bueno, la verdad, hay más pillado. Lo que te quieran cobrar. Es una pregunta muy tonta, pero... O sea, Hombre. igual que en el sitio donde hemos hablado antes, no quieren el turismo... Aquí tipo sí. de turismo, aquí sí. Aquí lo fomentan Sí. y te cobran. Lo que me hago yo una pregunta. ¿Tienen vallado las ruinas? O sea, ¿está vallado el pueblo? Porque si no, yo paso por allí y ¿qué me va a cobrar? Ahí estamos. Seguro que te paran. Oye, Tienen allí los guardias. Oye, Zagalico, ¿dónde vas? Te meten. Seguro. También hay una visita nocturna, seguramente más cara. Y sí decir que allí lo más conocido, o el sitio que es el que del que más se habla, de estos fenómenos que suceden, es la torre. Una torre que está ahí en medio y la verdad que de noche tiene que ser bastante tétrica. Una curiosidad, no sé qué tanto tendrá de cierto lo que dice. ¿Cuántas veces habrá escrito sobre la violencia de la guerra y cómo ésta puede rasgar el velo para dar paso a otro mundo? ¿O cuántas veces habrá escrito eso? ¿Cuántas? Sí, muchísimas. De hecho, tengo en la mano algo Ujú, que es precisamente eso. sí. En este caso de la Primera Guerra Mundial. Sí, el libro que tienes. Yo sí que estoy seguro que esas tragedias, en este caso, esas batallas, esas contiendas, tienen que dejar Alguna marca, algo. en el espacio-tiempo. Voy a llamarlo una fotografía, Yo lo llamo velo porque aquí lo llaman el velo. Y una lo estoy viendo diapositiva más salido. que queda ahí Sí. debido a los sentimientos de las personas que lo están sufriendo. Sí, Algo tiene que quedarse. Algo tiene que quedarse por fuerza. sí. Y bueno, hoy no nos vamos a extender más porque vamos a dividir este programa por lo menos en 3 partes, porque tenemos España, nos faltan Seres, nos falta Toledo, hablar de las momias de Toledo, de la Mesa de Salomón, de la Cueva de Hércules. Pero Toledo es un programa. Sí, no, es que Toledo es una ciudad que tiene mucha leyenda. Las caras de Belmez, evidentemente, como un programa sobre España y no hablar de Belmez, aunque bueno, para mí Belmez, ya hablaré del programa, pero bueno. Y de otros muchos sitios, lugares, de muchos seres que hoy no ha dado tiempo a hablar, seres que cada una de estas provincias y lugares tiene muy especiales, y muchas cosas nos quedan ahí para otro programa. Y bueno, si queréis decir algo más, si no, pues daros las gracias a ti, Ricardo. Gracias. Hasta el próximo programa. Un placer como siempre, y el próximo programa, pues eso, a ver con qué nos sorprendes. Bueno, pues ya veré, a ver qué se me ocurre. También despedirme del compañero, de nuestro técnico, de Óscar. Nada, hasta el próximo programa. Y bueno, antes de despedirme, me gustaría recordar a todos los oyentes las formas de ponerse en contacto con nosotros, para contarnos lo que quieran, para preguntarnos, para criticar, para proponernos algún tema o algo de lo que quieran que hablemos, o incluso pues participar con nosotros. Pues todo esto lo podéis hacer pues si bien en la zona de comentarios de cualquiera de los capítulos del programa, o escribiendo un email a lajaulaDePandora@gmail.com, o también lo podéis hacer visitando La Jaula de Pandora en cualquier red social, sobre todo Instagram o Facebook.
Y como siempre, como cada programa, me voy a despedir con una frase. Y la frase con la que hoy voy a despedirme es de el gran genio Albert Einstein, quien dijo: todos somos tontos, la diferencia es que algunos lo sabemos. Soy Javier Díaz, gracias por escucharnos, hasta pronto, gracias por haber escuchado La Jaula de Pandora.